quiero dar la bienvenida a Luz Gurumay, que se encuentra en España. Luz, buenos Hola, días. buenos días. Y a Joan Piquet, que también se encuentra en España. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un Buenos placer estar días, aquí. gracias. Buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Y voy a decir qué hacen ellos, ¿no? Luz Gurumay es directora internacional de sanación espiritual del Universal Parliament of Religions. Eso quiere decir del Parlamento Universal de Religiones, que ya nos va a explicar un poco qué es eso. Y Luz es Tantra Master, también nos va a explicar su grado en la India, ¿no? Bueno, yo es que no sé pronunciar eso, entonces dejo que tú lo pronuncies más adelante. No pasa nada. Bienvenida, Luz. Y Gracias. Joan es maestro de Reiki, es guía del Japón espiritual, y también nos va a compartir todas sus enseñanzas. Nos hemos querido reunir hoy los tres para mandar un mensaje de esperanza a la humanidad, a las mujeres en particular que están liderando los hogares, que están cambiando las condiciones y acomodándose a esto que pretende ser la nueva realidad. Nuestra intención es darles herramientas y darles mensajes de esperanza. Desde el Reiki, Joan, ¿cómo podríamos trabajar la esperanza? Bueno, la esperanza se puede trabajar de varias maneras. Por ejemplo, recordando la historia, si nos vamos al antiguo Japón, el Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí hace poco comentaba que ocurrió algo similar a la desgracia que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Pero esta desgracia ocurrió en Japón. Un año después que se creara lo que hoy conocemos como Reiki, que ese sería otro punto fuerte para esperanzarnos y empoderar a la mujer también de hoy. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de lo que ocurrió en el 1923. Un año después de que el señor Mikao Usui, a quien le debemos el Reiki hoy en el mundo entero, ya había hecho un grupo de alumnos, había creado un método y ahí ocurrió el gran terremoto de Kanto. Ahí más de 1 millón de personas se quedaron damnificadas sin hogar por el gran terremoto que hubo y además no solamente ocurrió esa gran desgracia, sino que el terremoto produjo un incendio que duró más de 2 días en la ciudad de Tokio. Ese incendio se mezcló aún más con otra desgracia, que fue un gran tifón que vino mezclándose con el fuego, y eso es lo que se conoce a nivel histórico como el dragón de fuego. El dragón de fuego lo que hizo es absorber gente que se estaba protegiendo del incendio de la ciudad en explanadas que quedaban libres de construcciones y que, mala fortuna, que ese dragón de fuego fue a esas explanadas y absorbió a cientos de personas por los aires prendidas en fuego. Esto fue algo insólito en Japón. Imaginaos, hoy en día con el COVID hemos podido salir a la calle, ir a comprar comida y estar protegidos en un hogar, calientes, con luz, con agua corriente, pero en aquella época no había nada, no había luz, no había agua, no había un sitio donde dormir, era todo ruinas y desgracia. Como esa desgracia que hablo, que nos hace viajar en el tiempo a esa época, un año después de que el maestro Mikao Usui creara el método, hoy en día y de vez en cuando en la historia ocurren estas grandes desgracias y pasan. Entonces, reflexionar sobre eso, reflexionar sobre lo transitorio en la vida, nos puede esperanzar, nos puede hacer ver la realidad de que todo es pasajero y que esta gran pandemia que ha habido va a terminar. Van a sacar unas vacunas y esto es transitorio. Va a volver todo a la normalidad. Entonces, por un lado, recordar la historia es un motivo para esperanzarse y afianzarse en la postura de ser feliz y vivir con un corazón tranquilo. Hermoso, hermoso mensaje. Aparte que Japón siempre nos ha dado lecciones de fortaleza, ¿no? De esa capacidad de restituir muchas cosas
Bueno, Hiroshima es un ejemplo claro también. Ahora quisiera, Luz, que nos amplíes primero qué es eso del Parlamento Universal de Religiones y cuál es tu visión de la esperanza, ¿no? Desde tu posición de Tantra Master. El Parlamento fue creado en Argentina por una orden que viene del Lama Ashram, por Mahatma Brahmachari Krishnananda, que fue mi primer gurú y quien obviamente sigue siendo mi gran maestro, a pesar de que mis enseñanzas me llevaron hacia otros gurúes también. A Mahatma lo conocí desde muy chica, tenía 22 años, y empecé mi entrenamiento con él, y lentamente se fue descubriendo una misión de sanación y de apertura hacia el mundo de lo femenino y la adoración a la diosa y el shaktismo. Y a medida que fui desarrollando todo este poder, y a medida que fui entendiendo cómo utilizarlo a través de lo que el hinduismo y lo que él me iba enseñando sobre los mantras y sobre los rituales y la adoración a estos dioses y lo que significaba verdaderamente la feminidad, lo que significaba verdaderamente esa divinidad femenina hecha mujer, pues entonces me fue poniendo distintos servicios que yo tenía que hacer en el Parlamento. El Parlamento se crea con el objetivo de unir líderes de distintas religiones, porque en definitiva todos hablan del amor. Están los líderes de todas las religiones, no diferencian entre la religión patriarcal, de la religión de la diosa, no hay diferencia entre musulmanes, ni católicos, ni ortodoxos, ni paganos. Están todos ahí, y todos los que quieren y tienen como objetivo es decirle al mundo que podemos estar en paz todos juntos, hablar del amor y su expresión en la tierra, en distintos tipos de divinidades, y que cada momento de la tierra tuvo un líder divino diferente, porque en verdad tiene que llegar a todas partes. La idea de un amor divino tiene que llegar a todos y a todas partes. Entonces ese amor divino va cobrando distintas manifestaciones y distintas interpretaciones en la mente de los humanos, y así es como en alguna parte se llama Kali, en otras se llama Alá, en otras se va a llamar Jesucristo. De distintas formas está siempre presente el amor divino. Y ese es el objetivo del Parlamento. Por supuesto que se hacen muchísimas cosas, se hacen también eventos solidarios y se hacen muchísimas conferencias, están reunidos muchos líderes juntos para dar oraciones, todos con un mismo objetivo. Y es siempre demostrar que podemos vivir en paz y en armonía, porque hay algo que está más allá de la religión y es el amor sagrado. Lo que me pides que te explique es lo de Guru Diksha Param Param. En algún momento con todas las iniciaciones, la primera iniciación de Tantra que tengo es a través de él. Cuando un guru te da una iniciación, te da un Diksha, que es la transmisión de una energía. Esa energía queda en el discípulo y es como una gran energía en potencia. Esta potencia yo como discípula la tengo que desarrollar con mis prácticas, y a medida que pasa el tiempo voy entendiendo de qué se trata y para qué me sirve y cómo la uso, y tengo todo un proceso de transformación de mi ego y de mi mente y de mi persona para poder llevar adelante este nuevo poder, este nuevo empoderamiento que tengo. En general todos son poderes femeninos, porque el guru puede entregar diksha, ahí tenemos guru diksha, y param param significa la vida del shaktismo. El shakti es la diosa primigenia, la dinámica. Sin shakti no hay vida, sin shakti no existe nada, y Shiva puede pasarse siglos meditando estático y no va a cobrar vida ni se va a iluminar si no hay una shakti que le esté ahí movilizando un poco para llevarlo a la iluminación. Como mensaje de esperanza, obviamente que tengo que volver a todas estas enseñanzas sobre lo femenino, y volvemos, me resulta muy interesante lo que dice Joan desde el lugar de que primero estuvo la puesta en escena de lo que el Reiki es, la canalización, el maestro lo crea, el maestro lo siente, y después hay un terremoto. Cada vez que tiene que haber un proceso de cambio de la madre tierra, vienen estas cosas que la movilizan. Viene algo que hace que la sacuden, hay una sacudida. Esa sacudida la sentimos las mujeres, y en este momento la estamos viviendo como la sacudida de ahora tengo que lidiar con cómo hago con la maestra, mi niño no quiere estar en Zoom, tengo que explicarlo yo. A mí me pasó con mi niño que no tenía la menor idea de cómo hacer un perímetro.
y tuve que buscarlo en YouTube para poder enseñarle a él, y él se reía porque me decía, ¿no sabes la primaria? Pues no, me olvidé de cómo se hace el perímetro. Entonces estamos completamente alteradas y locas con el tema de cómo hago con esto, cómo lo hago, cómo puedo hacer que el niño pueda aprender, cómo puedo hacer que igualmente siga mi trabajo. Nos encontramos en un desafío gigante, pero el desafío es la creatividad, porque si primero estuvo el Reiki y después el terremoto, está el terremoto para sacar lo que no sirve, porque la energía del Reiki ahora es enorme y abarca todo el planeta, y todo el mundo lo conoce, y todo el mundo habla de eso, y hay 1000 versiones del Reiki. Entonces, ahora, a partir del 2012, todo se está moviendo otra vez. Es la época que los hindúes le llaman de Kali Yuga, que es una época de destrucción, porque en realidad están naciendo algo nuevo, y lo que nace nuevo es la nueva vibración de la Tierra. Y las mujeres estamos muy involucradas en eso. Nos tenemos en este momento la perfecta oportunidad de decir, destruyo todo, no me interesa el colegio, no me interesa el Zoom, no me interesa la maestra, no me interesa el perímetro, no me interesa nada. ¿Qué sí me interesa? Mi armonía, estar tranquila, el amor con mi niño que está aquí conmigo ahora todo el día, y yo puedo estar protegiéndolo, y me interesa que en toda esta armonía y en todo este amor yo encuentro motivación para poder crear algo nuevo. ¿Y cómo puedo hacer para que mi trabajo tenga como un boom diferente y algo nuevo surja? Y ahora ya no puedo ir a la oficina o no puedo ocuparme de salir, pero estoy aquí con una increíble tecnología y puedo crear lo que yo quiera. Entonces, date permiso para ser como la madre tierra y tener un terremoto y destruirlo todo y decir, se terminó el como era antes, ahora empiezo yo de nuevo. Y ahora soy yo la que decide y soy yo la que tiene creatividad, y cuando te plantas en eso y estás en tu perfecto poder, sos la más feliz del mundo. Ese creo que es un buen mensaje. Este es el momento. Bueno, nuestro mensaje de esperanza tiene que ver también desde mi lugar. Yo pienso que con la fe, los dos han mencionado la espiritualidad. Joan en particular como guía del Japón espiritual, que ahora quiero que te invito a que nos amplíes ese concepto o nos expliques. Yo pienso que la esperanza proviene de la fe, de la comunión con la divinidad, de sabernos eternos y a la vez temporales, ¿no? Saber que hay ciclos en la humanidad y que probablemente el ciclo que que nos tocó precisamente es el de esta transición, de esta destrucción y este volver a nacer. Me llama la atención, Joan, el año que tú mencionaste, 1923, sucedió esto en Japón, porque fíjate que la segunda década de cada siglo siempre ha estado marcada por acontecimientos. La independencia de la mayoría de los países de América Latina se dio en estas dos primeras décadas, 1810, 1820. La depresión de Estados Unidos fue en 1930. Me sorprende y no sé si desde ese lugar tengas alguna información adicional como guía del Japón espiritual. ¿Qué significa eso, Joan? Bueno, lo del guía de Japón espiritual fue algo en lo que me encontré por mis continuos viajes a Japón. Han sido ya 11 viajes. De hecho, en este momento en el que nos encontramos tendría que estar en lo que sería mi 12º viaje a Japón. Entonces, mis inicios fueron para ir a descubrir lo que supuestamente era el Reiki. Yo la primera vez que fui a Japón ya era maestro de Reiki, daba cursos de Reiki, había leído muchos libros, casi todos los libros que habían en el mercado, y supuestamente era un experto de Reiki, supuestamente. Pero me llevé una gran sorpresa cuando llegué a Japón y conocí a los que fueron allí mis maestros. 3 líneas diferentes de diferentes zonas de Japón, que serían Tokio, Osaka y Kioto, más o menos entre 600 y 800 kilómetros en una distancia de una ciudad a otra, y ahí me llevé una gran sorpresa. Y es que, aunque supuestamente yo era un experto de Reiki, me di cuenta que no tenía ni idea de Reiki, que estos señores enseñaban era totalmente diferente al que yo había aprendido en Occidente.
Entonces ahí entré en una fuerte crisis pensando de que, ¿qué estábamos haciendo en Occidente? Estábamos engañando a la gente, estábamos haciendo algo que no era Reiki, y entonces ahí ya cogí un fuerte impulso y motivación para continuar yendo a Japón, y llegó un momento que la gente sabía que yo iba a Japón cada año y todo el mundo me decía, Joan, quiero ir contigo a Japón, quiero ir a aprender Reiki a Japón. Y entonces así empecé a montar los grupos reducidos entre 10 y 15 personas, y ahí viene la etiqueta de guía del Japón espiritual, porque vamos a hacer una ruta como un peregrinaje que tiene que ver con el Reiki. Entonces ahí también tiene mucho el mensaje de que ir a Japón no es un viaje turístico, aunque hay gente que se lo puede tomar así, es un viaje iniciático. ¿Iniciático para qué? Ahí podríamos hablar de la iniciación también, porque es importante para el tiempo en el que nos encontramos. La iniciación es ese ritual que ayuda a purificar el alma. Ahora es una época ideal con todas estas crisis que estamos pasando para recibir una iniciación, ya sea de Tantra, ya sea de Reiki, ya sea de otra disciplina seria, con la conciencia de que eso nos puede ayudar a salir de ese agujero en el que muchas personas se encuentran. Purificar el alma ayuda a empoderarse. Y bueno, pues eso es uno de los motivos por los cuales llevo gente a Japón, para que conozcan el Reiki y para que una vez vuelvan a sus casas, su vida cambie. No es un viaje de distracción, es un viaje del alma. Genial. Me llama mucho la atención lo que mencionaste de la diferencia entre el Reiki occidental y el que se practica en Japón, que es su cuna, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia básica, Joan? Así como para alguien que ya más o menos entiende lo que es el Reiki, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, podemos decir que yo pienso que ya sea de Tantra, ya sea de cualquier otra disciplina que se precie, hay una cosa que no debe de faltar. Esa cosa se llama meditación. Meditación. Entonces me encontré con una sorpresa, que en las 2 maestrías que yo obtuve del Reiki en Occidente antes de ir a Japón, la meditación no existía. Había solo imposición de manos y trabajo con unos símbolos y nada más. Y llegué a Japón y me formé con 3 maestros diferentes de diferentes zonas, y todos coincidían o en un nivel básico, lo que se conoce como Shoden, la primera transmisión, ahí ya estaba la meditación. Entonces la meditación es lo que trae equilibrio en el cuerpo y la mente, y es algo que viene de serie en la enseñanza del Reiki. Pero no solamente es la meditación, sino que hay 30 cosas más que en Occidente no se conocen. Por ejemplo, técnica para purificar la mente, cambiar malos hábitos, purificar el karma, incluso a niveles avanzados potenciar lo que sería el objetivo de Reiki, que es la iluminación. Entonces, hay todo un sistema, toda una filosofía y una tradición que se perdió en el año 1945 debido a la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se expandió un Reiki americanizado, que es muy interesante, pero es bastante diferente al Reiki originario. Bueno, es que en general yo creo que aquí hay una tergiversación tremenda, ¿no? De los principios espirituales. Yo estoy, digamos, muy cercana a los mensajes de la Virgen de Fátima y a la Virgen de Lourdes, o lo que conocemos como la Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes, que evidentemente son divinidades que se han presentado bajo ese nombre. Y la imposición de manos, por ejemplo, es algo que practicaba Jesús también. O sea, Claro. tratando de unir aquí las cosas, ¿no? Tu Parlamento Universal de Religiones, pues nos tiene que llevar a entender que entonces nuestras manos son un instrumento de sanación. Si lo vemos desde el Japón espiritual, pues se llama Reiki. Si lo vemos desde el legado de Jesús, pues curaba con las manos.
Esto para ir como dándole a la gente herramientas, no solamente el concepto de la esperanza, porque es difícil. Yo trabajo generando contenidos de valores y es difícil entender la esperanza solamente desde lo intelectual, ¿no? Es decir, yo no le puedo decir a alguien, oye, no, ten esperanza que esto va a pasar rápido. Lo que estás diciendo, yo siempre digo que la espiritualidad es una experiencia, o sea, uno hace todas estas técnicas, las prácticas, la meditación, desde la vía que sea, desde la vía de imposición de manos de Jesús o del Tantra o del Reiki, pero en definitiva, si uno lo experimenta, puede saber de qué se trata. No es solo por hablar, por eso a veces yo choco un poco con el concepto de fe, pero sí es cierto, y estoy completamente de acuerdo que como dice el hinduismo, la divinidad se expresa en todas partes y recibe distintos nombres porque es la manera de llegar a todos. Entonces, concepto de esperanza desde acá es en realidad la fe y el autoconocimiento y el trabajo con uno mismo en meditación, con la técnica que sea, para poder avanzar con uno mismo. Y yo tengo esperanza en mí, en lo que yo puedo dar y en desarrollar mi potencial, en la situación en la que esté, porque en definitiva tengo que estar centrado y eso me lo va a dar el Reiki, me lo va a dar la meditación en Reiki, me lo puede dar una práctica de Tantra, me lo puede dar una oración en donde yo estoy en contacto con Jesús para la canalización con las manos, o tus canalizaciones de la Virgen de Fátima. Eso te puede dar el centro, y aunque todo el resto se esté moviendo, todo depende de ti. Entonces, no lo veamos tanto como desde afuera, sino desde lo que nos pasa a nosotros, que es lo único que podemos modificar. Bueno, a ver, lo que dice Luz es totalmente acertado, pero me anoté aquí algunas cosas que creo que son clave. Son clave para realmente hacer un cambio. Lo que ha dicho Luz al principio me parece ya la bomba, ¿no? Porque es aceptar el caos y la destrucción absoluta, aceptar las cosas tal como son, rendirse a la situación. Rendirse a la situación quiere decir, ¿sirve de algo preocuparse? ¿Sirve de algo sufrir? Cuando ya hemos llegado al máximo sufrimiento, pues es entregarse. El sufrimiento no va a solucionar el problema. Estar tranquilo me va a dar la creatividad que mencionaba Luz para solucionar mis problemas. Si estamos en un estado de desesperación absoluta, la creatividad no va a aparecer. No voy a solucionar mis problemas y además voy a tener problemas con mi entorno. Se van a destruir la familia, se va a destruir la relación de pareja, va a haber tensión con los hijos y eso lo estoy creando yo desde mi desesperación y de mi desequilibrio absoluto. Entonces, una manera sería también dar sentido a la vida. Por un lado, aceptar el caos y por otro lado, dar sentido a tu vida. No perder el tiempo, porque en todos estos días de confinamiento que yo creo que hemos vivido en todo el mundo, nosotros aquí en España hemos estado 2 meses encerrados en casa. 2 meses, no sé en el resto del mundo, pero creo que también ha habido confinamiento en muchos países. Mi pregunta sería, ¿qué está haciendo la gente 2 meses encerrados en casa? Yo sabéis lo que estaba haciendo. Yo hice el ayuno más largo de mi vida, estuve 3 días sin comer y 3 días meditando. Para mí fue algo genial porque fue el trabajo espiritual más prolongado que he hecho en el tiempo. Pero yo tengo la suerte de meditar, pero pensaba en la gente que no medita, la gente que no hace nada, la gente que está todo el día viendo la televisión, el gran maestro que se llama televisión. Y yo creo que es el único maestro del que hablo mal. Este maestro llamado televisión, yo creo que es el maestro que nos vincula al lado oscuro, a la sombra. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta de eso. Y una manera es dar sentido a tu vida. A veces dar sentido a tu vida es simplemente, como mujer, por ejemplo, ser madre. Ser madre ya le da sentido a tu vida. O tener una vocación profesional, por ejemplo, yo gracias a Dios la tengo, una vocación profesional que vaya de la mano con tu alma. ¿Bien? Ese sería algo también que sería una bendición. O también simplemente el estudio espiritual. Estudio espiritual es que me gusta el Tantra, pues estoy todo el día estudiando sobre el Tantra.
O que me gusta el Reiki, estoy todo el día estudiando sobre Reiki y todo el día haciendo una práctica que me lleva a la dicha, a la felicidad. Y eso sería otra clave, yo creo, para estos procesos de crisis. Potenciar el bien, la compasión, el amor y luego tener un referente. El problema también que tenemos con este gran sufrimiento colectivo es que no hay referentes. El gran referente hasta hace poco, por ejemplo en Occidente, fue la Iglesia. La Iglesia católica, nuestros ancestros eran grandes creyentes. Pero ¿qué pasa? Este referente ha hecho un mal uso de poder. Por un exceso de poder ha hecho un mal uso y ha perdido credibilidad en la mayoría de feligreses. O sea, la Iglesia Católica ya no es un referente. Hemos de buscar otros referentes. Yo, por ejemplo, mi referente es el señor Mikao Usui. Aunque está fallecido, él, para mí, su vida, su historia, su imagen, el creador de Reiki, para mí es un referente de vida. Entonces la gente tiene que buscar un referente que le inspire. Yo creo que eso también sería otra clave para dejar de sufrir. Y en todo lo que estás diciendo, a mí me parece que volvemos un poco más atrás, estoy totalmente de acuerdo en eso, y también me pregunto, ¿se permite la gente hacer eso? Y permitirse es simplemente decir, me olvido de la ansiedad que tengo por querer salir o porque las cosas vuelvan a ser normales, me doy permiso para disfrutar de lo que me gusta, de motivarme, de encontrar un maestro que me motive, de hacer 1000 horas de yoga, o de simplemente no hacer nada, pero con el maestro televisor apagado. Creo que es muy importante empezar a darnos permiso para disfrutar, para pasarlo bien, para estar tranquilos, para poder simplemente leer un libro. Estamos siempre metidos en la vorágine de que todo tiene que funcionar de cierta manera. ¿Por qué no pensamos y damos un paso atrás y lo vemos como si fuera simplemente un film que está sucediendo y no nos gusta, porque se siente como un poco ansioso, decimos, a este lo apago, ya, este film no lo miro más, no miro más, ni cuánta gente se está muriendo por COVID, ni cuántos casos hay, ni cuánto tiempo tengo que esperar otra vez encerrado, o cuándo voy a volver al trabajo, o cómo voy a hacer el trabajo. Creo que es importante el clic de decir, me doy permiso para pasarla bien, solo. No necesito tanta gente y reunirme con tanta gente para estar bien. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi interior? Muchas veces da mucho miedo enfrentarlo, pero en realidad es tan solo un momento de paz, un momento donde lo puedo pasar bien. Eso ya puede llevar a todo el resto que dijo Joan, que es maravilloso y que todos tendríamos que encontrar ya mismo. Pues a mí me suena todo eso maravilloso y por supuesto por ejemplo, el ayuno de Joan me encanta. Yo también lo hice en este tiempo. Sin embargo, creo que no todo el mundo estaba preparado desde el punto de vista del empoderamiento, de la iniciación, como decía Joan. Yo creo que toda la preparación que viene desde antes del 2012, de la famosa llegada de la era de Acuario, era precisamente para cosas como estas, que se supone que no es la única que va a pasar. Para mucha gente esto es como el inicio del caos que mencionas tú, Luz. Entonces, si esto que es como el preludio nos está desubicando, yo creo que es la oportunidad, como también dice Joan, es la oportunidad y también de soltar todo, como decías tú, Luz. O sea, replanteémonos todo, el trabajo, el estudio, qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo todos los días, porque entonces la esperanza yo la baso en esa capacidad, en esa posibilidad de construir una nueva vida, en donde ya no Claro, nadie me dice, depende de nosotros, no depende claro, del afuera. Tiene que claro, ser el cambio. Esa esperanza no está en el afuera, en que algún día va a cambiar. Está en mí, yo lo puedo cambiar. ¿Y hoy qué puedo hacer? Aceptar que afuera es el caos y que yo tengo que estar tranquilo y que me doy permiso para pasarla bien y entonces me puedo poner a meditar, puedo encontrar una motivación, puedo encontrar muchos aspectos nuevos de mí misma que antes no estaban porque estaban metidos en la vorágine del afuera. Esto es lo importante ahora, que la esperanza está aquí. yo también No pienso es que la esperanza tendría que ver con el no apego, que es otro concepto de Oriente, ¿no?
que no significa el desapego, es decir, que no, entonces no me van a importar mis hijos y no me va a importar mi trabajo. No, no, me van a importar, pero no me voy a pegar. Entonces, tengo que romper los hábitos, tengo que cambiar las rutinas de la familia. Estamos diciendo que la esperanza se basa también en no apegarnos, ¿no? En esa posibilidad de cambiar, de tener la decisión de decir, bueno, si todo está cambiando afuera, ¿yo por qué me voy a pegar a lo antiguo? Entonces tengo que romper las rutinas, tengo que romper y ir dejando cosas. A lo mejor si se me cortó el trabajo es porque necesito otro. Si ya no puedo ir a la universidad, a lo mejor necesito más tiempo en casa. O sea, mirar el lado positivo de esta situación que obviamente nos está superando a todos. Y yo diría que otro factor de esperanza es pensar que nos está pasando a todos, que no es algo aislado. Entonces, como que hay algo grande para la humanidad, porque nos está pasando a todos. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será lo que podemos crear entre todos? Porque la esperanza también tiene que ver con eso, ¿no? Con soñar en la construcción de un nuevo mundo. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, a mí, yo tengo un caso que me acabo de acordar con lo que vas diciendo. Una de mis alumnas en los grupos de Tantra es una mujer italiana que vive en México y que realmente tenía muchos problemas porque se quería separar de su esposo y le faltaba trabajo y no sabía cómo hacer. Y con el confinamiento, digamos que toda esa angustia, toda esa indecisión, toda esa confusión se fue transformando y empezó a dar clases de italiano online y se empezó a llenar de gente porque la gente estaba en la casa y empezó a pensar en las nuevas motivaciones y decidió estudiar italiano. Se llenó de alumnos y ayer nos contó en el grupo que ya tiene una casa para mudarse. Hace rato que ya está con el tema de los abogados para el divorcio y todo pasó ahora, en el confinamiento, donde hubo una presión tal que ella se puso a crear y utilizó todo lo que sabía y dijo, es tan fácil como que yo dé clases de italiano en un mundo de habla castellana. Y lo realizó y lo hizo. Otra chica que está en el mismo grupo también estaba con que no encontró trabajo, el marido que la dejó, tiene que salir adelante con su hijo sola, y empezaron a salir como muchas oportunidades de trabajo online y ella las empezó a utilizar, es de Bolivia, empezó a enviar currículums y está trabajando como loca y fabulosamente contenta, está feliz. Así que están pasando cosas dentro de este confinamiento y en lo que estás diciendo, Beatriz, como de gran oportunidad, todos estamos en lo mismo. ¿No será una gran posibilidad de aprender de la compasión y de la ayuda a tu semejante y de el momento de construir estas hermandades que en realidad tienen que ver con el amor compasional? Quizás es ahora, o no sé si casi nunca, pero este es el momento. Joan mencionaba la compasión, mencionaba unos valores que tienen que ver con la cultura japonesa, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿tú tienes algún contacto con el creador del Reiki extrasensorial? Me parece que fueras como el depositario de su legado, ¿es algo así? Bueno, la verdad es que directamente sí que en algunas ocasiones me ha parecido verlo, pero yo siempre digo, no sé si lo he visto o lo he imaginado. Lo que sí que gente que me rodea, sí que en muchas ocasiones siempre el comentario es si soy japonés o si soy medio medio, o siempre el comentario típico es que en otra reencarnación he sido japonés. Yo creo que eso van pasando los años y todas las semanas de mi vida siempre hay alguien que me lo menciona. Y luego también hay mucha gente sensitiva que ha visto a este señor junto a mí o dentro de mí. Entonces, bueno, si fuese ese el caso, yo estaría encantado, porque a mí, sin lugar a dudas, me despierta una gran devoción, amor y compasión. Entonces, quería comentar algunas cositas que he ido apuntando en relación a lo que habéis comentado. Por ejemplo, lo del cambio, ¿no? Pues como comentaba, hay un dicho en Japón que el cambio prevalece continuamente. O sea, solo, bueno, tenía un maestro que me decía una cosa y me marcó mucho en aquel entonces, hace ya algunos años, y no lo olvidé, me lo dijo solo una vez y no lo olvidé y de vez en cuando viene a mi mente. Y porque es una gran verdad, todo cambia en la vida menos una cosa,
el cambio prevalece en todo menos una cosa, desde que naces hasta que te mueres, es el deseo de ser feliz. Eso siempre va Qué a estar. lindo. Y parece ser que eso es lo único que no va a cambiar. Todo lo demás, todo cambiará. Nuestro cuerpo, el mundo, todo. Pero el deseo de ser feliz parece que eso sí que es cierto. Fijaos, si nos ponemos a pensar en nuestra historia, sí, siempre pienso que quiero ser feliz. Y el tema sería, ¿qué es lo que me hace ser feliz? Bueno, pues hay que buscarlo. Había una cosa que comentabais que era lo de todos unidos por lo que ha pasado. Y yo siempre digo que o se cambia por las buenas o se cambia por las malas. Entonces, en la comunidad del Reiki, en todo el mundo hay una costumbre de los domingos a las 6 de la tarde, los practicantes de Reiki hacer Reiki al planeta. No sé si habíais oído esa costumbre, pero es algo, es un clásico. Entonces, pues yo ahora cumplí como 13 años en este marzo, ya encuentros de Reiki, siempre hacíamos el planeta. Entonces me di cuenta con esto del COVID, también todos nos uniendo para enviar Reiki. Yo creo que millones de personas en todo el mundo, millones de practicantes en todo el mundo nos reuníamos, nos uníamos cada día para que esta situación del COVID mejorara. Y entonces me di cuenta de que nos habíamos equivocado. Todos estos años enviando Reiki al planeta, a la madre naturaleza, a quien teníamos que enviar Reiki era a la raza humana, porque lo que ha pasado, en mi opinión, lo que ha hecho el planeta, ¿qué ha hecho? El planeta, ¿cuál es lo peor, el peor virus de la Tierra? ¿Cuál es? El humano. Entonces, tanto enviar Reiki al planeta, el planeta, en mi opinión, lo que ha hecho ha sido crear un virus para acabar con lo peor que es para él, su máximo destructor, el ser humano. Entonces, bueno, esto es algo curioso que me vino en este confinamiento, ¿no? Tanto enviar Reiki al planeta y teníamos que enviarnos Reiki a nosotros, a la raza humana, para que tuviera una mayor conciencia, para que ese cambio deseado, en esa era de Acuario en el que todos nos hermanamos y nos hacemos uno, hubiese sido posible desde el amor y la fraternidad y no desde el sufrimiento, que es como están siendo las cosas. Hay algo chamánico que es el concepto de que la madre tierra en realidad es potente y es una divinidad, y como tal divinidad sabe lo que tiene que hacer. Si se pone una persona o 1.000.000 de personas a meditar por ella, en realidad tenemos que meditar por nosotros. No somos nosotros más fuertes que la tierra, es al revés. Entonces sí, somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que nos tenemos que enviar Reiki y muchas otras hermosas energías y ponernos en contacto con ella y fluir con ella en su proceso de cambio constante, aunque no pase ningún virus, siempre estamos cambiando de estaciones y siempre estamos cambiando de día a la noche. Así que en ese fluir tenemos que entrar. Si estamos enviando energía a ella, en realidad es muy amoroso, pero los que tienen que modificarse somos nosotros. Ella es una divinidad y es mucho más fuerte que cualquier ser humano o que todos los seres humanos juntos. Es importante también, me parece, revisar las creencias, porque yo creo que yo he escuchado a mucha gente en esta etapa decir que esto es un castigo de Dios eh, y que tenemos que pagar un montón de culpas. Y a mí esa creencia me parece que no va. Es decir, todo lo contrario. Si esto ha sido creado por el humano. Y si no ha sido creado, bueno, de alguna manera se desarrolló en la dinámica humana. Entonces, echarle la culpa a Dios y decir que Dios nos está castigando, yo creo que eso es aumentar el sufrimiento. Y más bien verlo por el lado de la divinidad de la tierra, de lo que dice Joan también, de que tanto enviarle Reiki a la tierra, pues la tierra se sacudió y se está quitando de encima lo que le hace daño. Entonces eso nos lleva como a repensar nuestra relación con la tierra también. O sea, desde todo punto de vista, yo creo que esta etapa, este año, nos va a servir para replantearnos todo, la relación con el planeta, la relación con la fe, con la espiritualidad, con la divinidad,
con ese Dios de amor o de venganza, porque si el que siga viendo a Dios como un ser vengativo y que se complace con el dolor, pues bueno, yo no sé, va directo al sufrimiento. Joan decía algo también del autoconocimiento, o no sé si fue Luz. No importa. Esta etapa es para Los dos la conocernos, ¿no? ¿Cómo vencemos el miedo? Porque yo creo que lo que más apaga la esperanza es el miedo. Cuando uno permite que el miedo lo domine, evidentemente el televisor, que no es para mí no es ningún maestro, es un distractor, es un tergiversador que te va perdiendo en otros caminos. Eh, Apagando el televisor, que yo diría que es un consejo concreto, por lo menos de mi parte, apágalo directamente. No sigas al pie de la letra las noticias. ¿Qué otras cosas podemos recomendar para disminuir el miedo, para sacar el miedo de nuestra cotidianidad, para no estar en esta vibración de miedo? Yo pienso que pequeñas cosas de placer, si vamos a lo más básico y dejamos de pensar en gente que esté en el mundo espiritual, creo que pequeñas cosas de placer a mí, porque a mí me gustan, se me ocurre leer un libro, pero tantas cosas podrían pasar, como ponerte a hacer un poco de ejercicio o algo que te quite la mente del estar pensando constantemente si voy a morir, si me va a dar el virus, si voy a tener trabajo, si me va a alcanzar el dinero, que te quite de ahí, algo que te quite pero que te guste. Hay una mujer que también últimamente está estudiando conmigo que se le dio por cocinar y en esto cocina muchísimo y después cuando se da cuenta de que ha hecho demasiado porque trasciende sus miedos y su ansiedad con la cocina, pues resulta que se puso a vender lo que está haciendo. Entonces están creando a partir de la base del miedo, la cual ella quiere evitar, y a partir de ahí surge algo creativo. Entonces, todo es energía constantemente en cambio y en movimiento, y hoy lo que me da miedo en realidad es la base de algo productivo que voy a hacer mañana. Entonces, solo enfócate en un mini comienzo con algo que te dé placer. Joan, ¿qué pensás? Bueno, muy acertadas tus palabras, las comparto totalmente y bueno, puedo añadir alguna idea más, por ejemplo, en relación a lo que se comentaba de la televisión. La televisión es un gran problema, entonces mi consejo no es que la gente apague la televisión, mi consejo es que la gente venda la televisión o la tire a la basura. Entonces, esto es algo que, bueno, de joven lo aprendí. De joven aprendí que yo tenía en mi habitación la televisión y me di cuenta que me estaba quitando mi tiempo. Y era como algo que te enganchaba y te atrapaba. O sea, llegaba de mi trabajo y lo primero que hacía era poner la televisión. Es algo como hipnótico. La tele hipnotiza, pero hipnotiza en negativo. Entonces, la solución fue venderla. Vendí la televisión y estuve unos años fantástico, pero luego otra vez me compré una y quedé otra vez atrapado en la hipnosis de la televisión. Y luego ya la vendí y ya hasta hoy vivo sin televisión. Entonces, vivir sin televisión es vivir tranquilo. Entonces, es recuperar tu poder. Porque, ¿qué hace la televisión? Influencia de manera negativa. Es una gran influencia. Por eso, mi consejo es no ver la televisión y la única manera de no verla es no tenerla, porque si no ya te atrapa en su hechizo. Por otro lado, ¿cómo vencer el miedo? Pues sería una buena medicina. Si no tienes nada que te provoque el miedo, pues no tendrás miedo. ¿Qué es lo que más miedo da? Ver la televisión. Todo lo que dicen por la televisión. Entonces, esa sería una buena manera de tener personalidad propia y no dejarse arrastrar por la hipnosis colectiva que crea la televisión. Otro tema sería la alimentación. En estos días de confinamiento, la gente, en general, yo pienso que no ha comido bien, no se han alimentado como deberían. Una mala alimentación también crea una deficiencia energética. Eso en el Reiki no lo hablamos, incluso mis maestros de Reiki japoneses comen de todo, beben alcohol y son personas muy normales. Y les encanta el sake y el vino español. El sake sería
el vino de arroz. Ellos se sorprenden porque yo no bebo. Bueno, vivo un dedito a veces, pero claro, ellos beben mucho, entonces para ellos es una sorpresa que yo no beba. Pero bueno, pienso que la alimentación, lo que comes y lo que bebes también influencia a lo que eres. Tener una energía insuficiente de riñón crea miedo. ¿Y qué es lo que crea una energía en deficiencia de riñón? Aquí tendríamos para un programa, porque aquí el Tantra de luz tiene mucho protagonismo. Por ejemplo, en el hombre sería hacer un mal uso de la energía sexual, que en estos días de confinamiento yo estoy seguro que la mayoría de los hombres han hecho un mal uso. Entonces eso ha potenciado todavía más una energía deficiente de riñón, el cansancio, las ganas de no hacer nada y el miedo que se aloja en los riñones. En la mujer, ¿dónde estaría el miedo? La mujer anatómicamente es diferente, pero sería la menstruación. La menstruación sería una menstruación irregular en exceso, provocaría una deficiencia de energía de riñón y no un mal uso de la energía sexual. Aquí serían conceptos diferentes. Pero aquí el hombre estaría más en peligro que la mujer, el hecho de hacer un mal uso de la energía sexual. Por último, un último comentario. Reinventarte. Fíjate cuántas nos están en internet. Yo también me he tenido que reinventar porque yo soy de hacer las cosas presencialmente, pero con esto del confinamiento, pues también me han invitado, podemos decir, me han empujado a hacer cosas online, que yo soy de hacer conferencias presenciales, terapias presenciales y cursos presenciales. También esto ha sido una oportunidad para mí, para que gente de todo el mundo que hasta este momento no había podido contactar porque todo lo hacía presencial, pues hayan podido formarse y yo haya podido también darles la formación, ya que es mi vocación y mi deseo. Entonces, esto es dar sentido a la vida, entregarse, dar espacio a la creatividad y dar sentido a tu vida, hacer algo. Lo que no se puede hacer, que es lo que mucha gente ha hecho por desgracia en este confinamiento y en esta gran desgracia pandémica, es no hacer nada. Porque en ese no hacer nada se dan cuenta que su vida no tiene sentido, que su vida es insoportable. Entonces se han dado cuenta de eso, se han encontrado con un espejo. O sea, el problema no ha sido la pandemia, para la gran mayoría. El problema es que la gente ha vivido, la gran mayoría, ha vivido en un estado de distracción. Cuando la distracción se corta, tienes que estar encerrado y además callado, porque vamos con máscaras por la calle. A la gente no le gusta lo que hay dentro, no le gusta ver esas sombras y esos bloqueos que están escondidos con las distracciones de la vida cotidiana, con la alimentación, con el ocio, con el hablar sin sentido. Entonces es una oportunidad para volver a nacer. Es algo fantástico. O sea, dentro de esta gran desgracia hay una gran oportunidad para ser felices. Con lo de la cara tapada, a mí me pasa, no sé si a ustedes, que tal vez la gente también la está usando como para aislarse, ¿no? O sea, llegó el elemento perfecto para no interactuar con los demás. Llegó la excusa perfecta para mantener mi distancia. Y ahí uno se da cuenta del grado de sensibilidad que hay frente a los demás. Yo por lo menos veo un niño con barbijo, con tapabocas y me duele profundamente. Ver un niño a plena luz del sol, donde está circulando el aire y el niño con su máscara, realmente me duele ver eso. Pero hay gente que como que se siente feliz de estar aislada con los demás. Entonces, en este proceso de autoconocimiento que por ahí salió en esta conversación, yo creo que también todo esto nos puede llevar a mirar qué nos pasa frente a la humanidad. O sea, cuál es nuestra visión del prójimo. Porque a lo mejor no me estoy dando cuenta de si mi vecino está solo o está acompañado. O sea, nos pusimos una máscara, ¿no? Para muchos esta máscara llegó en un momento perfecto para terminar de esconderse, pero para otros no. Entonces, ¿qué me pasa a mí frente a la máscara? Digo, para que cada uno en su meditación también tenga como elementos de esa reconstrucción personal
de ese reinventarse. Todos estos elementos, el confinamiento, la máscara, la alimentación que tú mencionas, Joan, y por supuesto mencionaste un tema crítico y es la energía sexual, la liberación de la energía sexual, y les voy a contar una anécdota. Aquí salió el gremio de los moteles, de los telos, para que nos entiendan en Argentina. Aquí hay muchos moteles muy visibles y llenos de carteles, de avisos luminosos y demás. Bueno, el gremio de moteleros de una ciudad salió a protestar. Es de los pocos gremios que ha salido a protestar. Por el confinamiento, bueno, por trabajar. Por el confinamiento, claro, el grupo de empleados de los moteles. Entonces, aquí es un asunto de salud pública, de salud mental, porque hay moteles por todas partes. Entonces, esta energía sexual me parece que está reprimida. Bueno, no sé qué visión puedas tener tú, Luz. No, me parece que al contrario, que en realidad lo que puede estar sucio es el ir constantemente al motel, que en realidad la oportunidad de tenerlo como más íntimo puede vincularnos a qué nos pasa con el cuerpo, cómo lo sentimos y cómo vivimos las relaciones. Y no, en este caso ya es como al revés, en vez de que sea para afuera y que esté bien que haya moteles y que pueden estar, lo que sea, pero en realidad, ¿qué pasa íntimamente conmigo y con mi cuerpo? ¿Cómo me trabajo mi cuerpo? ¿Cómo siento mi sexualidad? Y cómo el otro la recibe, cómo el otro me está tratando y cómo me siento yo con ese trato. ¿Es de motel o es de amor? ¿Qué está pasando ahí? Esto es muy importante de ver. Yo creo que no hay un precedente, por lo menos en la historia reciente, de algo de esta dimensión, ¿no? En donde prácticamente las mismas normas nos cobijaran a culturas tan distintas. También pasó acá hace poco, la semana pasada, un grupo de indígenas. Aquí hay muchas culturas vivas todavía. Es una enorme variedad de culturas vivas. Vino un grupo de la cultura embera, que es una de las tradicionales, y ellos estaban lavando el barbijo en un charco. Ay. Pero estaban tratando de hacer un ritual, o sea, están a kilómetros de su entorno natural. Entonces yo pensaba, yo sigo viendo esto como vos lo decías, Luz, ¿no? Como una espectadora. Y entonces veo que están pasando cosas tan sorprendentes como esa, como que gente que quedó atrapada en un país por el que estaba pasando de turismo y de repente se tiene que quedar ahí 5 meses. Entonces yo creo que si bien es una experiencia colectiva, el provecho individual es maravilloso porque a cada uno lo tomó en un lugar particular, en un momento particular, rodeado de ciertas personas o en soledad. Entonces hay mucho que aprender de esta pandemia, más allá de la angustia económica, que por supuesto tampoco la podemos desconocer. Yo creo que hay mucha gente muy angustiada por lo económico y no sé qué podemos decir en ese sentido. Bueno, por esto de lo económico también nombraba a estas chicas, estas mujeres maravillosas que estudian conmigo, que son personas comunes y corrientes como nosotros, y que también entraron en problemas económicos gracias a la pandemia, y que una realmente por buscar dinero y por buscar soluciones a su aspecto, la otra por buscar soluciones a la ansiedad y el miedo que tenía, pero en definitiva hicieron un negocio enorme las dos. Y la otra mujer con todos los aspectos de empiezan a salir muchísimos nuevos trabajos que tienen que ver con lo online. Estas mujeres que estudian conmigo tuvieron la oportunidad, gracias al confinamiento, se presentó la oportunidad para ellas del cambio, la supieron aprovechar, pero no porque sean unas grandes iluminadas y hayan hecho muchísima meditación y hayan hecho muchísimas cosas, están en el proceso, como tantas otras personas que están en el proceso conmigo de aprender todas estas cosas. Pero de todos modos, lo hicieron desde la parte humana, desde la parte más humilde que tienen y desde la parte más vulnerable. Una, por el miedo y la ansiedad. Estoy encerrada, no sé qué hacer, estoy muerta de miedo, tengo mucha ansiedad y lo que me calma es cocinar. Y se vio cocinando tanto para sentirse bien que empezó a venderlo y lo empezó a hacer muy bien.
y empezó a tener muchas ventas y armó un negocio sobre esto, del cual en este preciso momento está haciendo su web. La otra mujer finalmente tuvo su oportunidad de salir de la casa gracias al confinamiento, porque mucha gente decidió estudiar online y ella puede dar clases de italiano online. Otra persona finalmente tiene la oportunidad de conseguir un trabajo estable que también le da oportunidad de sostener a su hijo porque está sola. Y como estos puedo presentar muchos otros casos. Una amiga mía de Argentina que también se dedica a estudiar para chef y que está terminando, que siempre tuvo muchas inhibiciones para presentar sus comidas y de repente practicando en su casa también se encuentra con una cantidad infinita de comida y ahora lo está vendiendo por Instagram y está teniendo mucho éxito. A lo que voy es que no necesitamos ser grandes iluminados, ni tener muchos títulos espirituales, ni nada de eso. Simplemente, así como no eternizamos y no debemos eternizar nunca la parte buena, tampoco debemos eternizar la parte mala. Pero en nosotros, no eternizar el sufrimiento no es que va a ser para siempre y aprovechar ese sufrimiento para hacer algo positivo. ¿Qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que sí me permito hacer en este momento? La fe está más bien como una autoestima, como el yo soy capaz de hacer algo nuevo y hacer algo creativo y vamos a ver qué pasa con todo esto, qué se me ocurre hacer. Entonces, utilizar el proceso para poder enfrentar los miedos y para poder ver eso que no me gusta, para que se transforme en algo bueno y para que se transforme en algo productivo, que esté haciendo que yo puedo estar bien en este confinamiento. Y de parte de lo que dices de las máscaras, a mí me resulta interesante el simbolismo de que viene una supuesta autoridad, que serían los del gobierno, a ponernos las máscaras en situaciones ridículas como estar al aire abierto. ¿Por qué no utilizar entonces un poco la razón para pensar cuánto ovejas somos en nuestras vidas cotidianas? Y para pensar por nosotros mismos, no estoy diciendo que nos tenemos que levantar y hacer revolución, estoy diciendo que dentro de nuestra propia vida quitemos las estructuras y los mandatos que nos vienen y quitemos las máscaras para nosotros. Esas que nos hacen pensar que no podemos, que no sabemos reaccionar, que tenemos miedo y no sabemos salir, y que nos llevan a tener ansiedad como influencia del entorno en nosotros mismos. Es tiempo de decir, mi máscara me la quito, me observo en el espejo desde otro lado y no con la máscara puesta, y sí soy capaz de que cocinando me siento bien, o sí soy capaz de que leyendo me siento bien, soy capaz de escribir un blog, soy capaz de hacer algo que me hace sentir bien y que cuando vea el beneficio que tiene en lo externo, la satisfacción personal es enorme y no importa cuántos virus haya afuera, yo me siento bien. Pues voy a dar mi granito de arena. Bueno, en el aspecto económico, cierto es que ha sido un gran golpe para todos, pero bueno, pues conozco muchos casos que han tenido un gran apoyo. Un gran apoyo, a veces no hay familia que apoye, pero aún así han aparecido otras personas en todos, no ha habido nadie, fijaos, no ha habido nadie que se haya quedado desamparado. Por ejemplo, la gente que no tiene familia, pues han tenido vecinos o han tenido esas asociaciones, las cuales les han dado comida o les han dado un techo donde dormir. Entonces, yo vivo en un barrio de una zona de Barcelona en el que hay este tipo de asociaciones y se ponían carritos en la calle, carritos de compra, y se ponía un letrero poniendo los vecinos, por favor, hay gente que tiene que comer, ¿pueden colaborar los vecinos de la zona? Y acababa el día y el carrito estaba lleno de comida. Entonces, fijaos, la gente más desesperada puede recibir ayuda. Y ahí, en esta crisis también, en época de crisis, nos podemos dar cuenta de verdad la gente que nos apoya y la gente que no nos apoya de corazón. Esto también es lo que ha traído muchas crisis de pareja. ¿Realmente había un amor por encima de todo, un amor incondicional, o era un amor basado en intereses o necesidades? Estas crisis de pareja que hemos comentado y que mucha gente ha sufrido en estos tiempos, pues también yo pienso que es otro de los fenómenos favorables, que de entrada es una torre que se derrumba, pero es algo favorable también para darte cuenta de qué es lo que ha pasado
o cómo tú lo estás enfocando y darte cuenta si has sufrido suficiente. Yo creo que lo mejor que hay para aprender es el sufrimiento. Llegados a este punto de la vida, la gente que nos esté escuchando debería de preguntarse, ¿he sufrido bastante en mi vida? ¿O tengo que seguir sufriendo? Ahora quiero ser feliz. Entonces, yo creo que esto sería una buena reflexión para que todas estas palabras que hemos dicho y este excelente programa no queden en el aire. Es reflexionar. ¿Quiero seguir en ese patrón de sufrimiento indefinido y permanente? Porque es una costumbre. En mi familia todo el mundo sufre, todo el mundo está chismorreando, un patrón, es una conducta común. Quiero salir de ahí, quiero ser feliz. Y qué bendición, yo esto lo veo como algo muy positivo, que el universo te está diciendo, reflexiona, medita y cambia. Y qué mejor manera de taparte la boca y tenerte que enfrentar a ti mismo. ¿Mm? Cállate y mírate en el espejo, mira lo que hay dentro de ti y deja de sufrir. Trasciende la oscuridad y brilla. Entonces yo esto de la mascarilla lo veo genial porque creo que es una manera de hacer menos ruido, distraerse menos y pensar y reflexionar y trascender más y ser más Me encanta espirituales. porque en definitiva dijimos lo mismo usando el mismo símbolo de distintas maneras. El enfrentarte con el espejo y el ver tus sombras y quitar la máscara para mí es quitar la máscara del ego y tú te dices, cállate por enfrentarte a ti mismo. En definitiva es igual. En Colombia te ponen multas si no tienes puesta el barbijo, el tapabocas, la mascarilla, como le queramos llamar. Y ahí tú te das cuenta también los niveles de miedo, ¿no? Está la persona que lleva la mascarilla, la cosa plástica, otra, bueno, guantes. Yo la llevo porque no quiero no quiero pagarle al Estado una multa absurda, pero no porque piense que me va a contagiar a alguien. La llevo por no pagar la multa realmente. Esto también genera muchas discusiones, ¿no? Porque como hay tanto pánico, entonces yo no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que yo, en línea con lo que decía Joan, yo veo esto como una oportunidad de cambio, de transformación, de volver a crear, como también decía Luz. Pero en el entorno, no, esa no es la emoción predominante es el miedo. Entonces, es como que uno va en contravía de eso, pero yo creo que también es nuestra función, ¿no? Como de ser pequeñas resistencias de este sistema, no sé qué piensan. Que sí, que en realidad estamos aquí los tres que nacimos con misiones diferentes, pero justamente para poder hacer una ruptura en todas estas situaciones pandémicas que no tienen que ver con el virus. Me gustaría que también saber las herramientas que ustedes dictan online, tanto Reiki como Tantra, como la iniciación, que nos expliquen, porque sería interesante también la gente que quiera conectarse con Joan, la gente que quiera conectarse con Luz y desarrollar precisamente esas habilidades o despertar esas capacidades, esos dones. ¿Qué ofreces tú virtualmente, Joan? Bueno, virtualmente la gente puede entrar en mi página web, que es joanpiquer.es, y ahí hay una pestaña que pone cursos y doy amplios seminarios de diferentes temáticas, aparte de Reiki. Entonces, iniciarse en Reiki puede ayudar a una persona a empoderarse, y también hay otros seminarios, como por ejemplo de sexualidad taoísta, para ver la sexualidad de una manera más saludable, o incluso hay un seminario de mantras para aquellas personas que les gusten los mantras. Concretamente, yo soy muy devoto del Buda de la medicina y también de una divinidad que es Dhanvantari,
que es el dios de la medicina ayurveda. Entonces ahí doy un seminario muy lindo de mantras con iniciación y esto se puede hacer online. También hago muchos rituales que se pueden hacer en la distancia, por Zoom, de purificación y, en resumen, pues esos son los servicios que puedo ofrecer y me pueden localizar también por Facebook o por YouTube, que desde esto de la pandemia le estoy dando mucha fuerza y bueno, pues me ha sorprendido porque a la gente le ha gustado mucho. Círculo de mujeres lo hacemos online y lo hago desde hace mucho tiempo, tenemos rituales de luna y empezamos a trabajar nuestro empoderamiento femenino. El tantra es el despertar de la sexualidad sagrada, así que también trabajamos la purificación, la sanación, el empoderamiento y la trascendencia. Todo eso lo podemos hacer online. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Creo que fue una conversación que dio bastante información. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, a cada cual le resonará alguna frase, alguna palabra. Y yo creo que, como dice Luz, estamos acá precisamente para eso, para transmitir esperanza. Muchas gracias, Joan. No sé qué quieras, nos queda un minuto entre todos. Nada, un placer. Gracias por invitarme a esta charla y poder compartir un poquito de Reiki con todos vosotros y vosotras. Ya, Bea, ha sido un placer estar con los dos. Me encanta estar con ustedes. Espero que lo podamos repetir. Y gracias, Beatriz, que siempre tienes estas ideas buenísimas para poder llegar a tanta gente y transmitir esta luz de esperanza, ¿no? Bueno, a tener esperanza, a fortalecer, a quitarse la máscara delante del espejo y a encontrar esa belleza interior, esa semilla de Dios que todos tenemos.